Continuamos ahora con la intervención del profesor Luis Fernando García, quien nos hablará acerca de la política monetaria y comentar algunos aspectos derivados de la reactivación económica luego de la pandemia. Bienvenido, profesor, bienvenidos todos. Estamos pendientes a sus inquietudes a través del foro que está disponible en este momento y los dejamos con el doctor García. Respetados todos, hola, ¿cómo me les va? Bienvenidos pues nuevamente al webinar Contribuciones para una nueva sociedad gerencial. En lo que respecta a esta ponencia, vamos a hablar de la política monetaria y de la reactivación, tal como les había invitado a ustedes. Mi nombre es Luis Fernando García Arenas, soy profesor de la Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad Militar Nueva Granada. Temas a tratar en esta ponencia: el entorno macroeconómico, las medidas de la banca central, las reservas internacionales y la situación financiera del banco. Aclaro que estoy hablando desde el punto de vista de como docente, interviniendo en lo que dice la banca central al respecto. En el entorno macroeconómico, vamos a hablar de los choques, de la evolución de la actividad económica, del mercado laboral y vamos a hablar dentro de los choques, empecemos a hablar del coronavirus, vamos a hablar del precio del petróleo y del carbón, los credit default swaps, las remesas y las economías de los socios comerciales. Iniciemos. Resulta que gracias a una cuarentena fuerte, nuestro país, aunque tiene elevada carga de muertos y de acceso a las unidades de cuidados intensivos, pues estamos en una posición, medios contra China, Argentina, Europa y Brasil, estamos en una posición intermedia, ¿cierto? Esto significa que más o menos se calcula que para el año 2020, más o menos de 10 a 25 millones de habitantes en Colombia están expuestos al coronavirus y que haya más o menos entre 30 a 45 mil muertos a finales del 2020. Eso es lo que vamos a tener. ¿Por qué? Pues gracias a la cuarentena fuerte. Así las cosas, los precios de los bienes exportados, el Banco de la República, la banca central de nuestro país, para el año 2016 también tuvimos una caída por debajo de $40 el barril y hoy estamos mucho peor. Sin embargo, aquí, y una cosa que vamos a tratar más adelante, es que el Banco de la República tuvo ganancias en oro, nuestro país, y ya les comentaré más adelante. Pero lo importante aquí es que el equipo técnico del Banco de la República espera finalizar el año en que el barril del petróleo está entre 42 y $56 el barril. Claro, está en un periodo de incertidumbre. Así las cosas, ¿cuánto costaría o cuánto cuesta buscar recursos en el exterior? Pues bien, miren que acá, empezando el año 2020, hubo un movimiento brusco en busca de todo el mundo de cubrirse a través de los swaps, de los forwards, de los futuros. En el caso de la banca central, se cubrió bastante y aquí al final tenemos eh, 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 estamos terminando mejor, ¿cierto? En cuanto a las remesas, nosotros tuvimos el menos 39% a mayo del 2020 de la plata, del dinero que envía la gente colombiana que está en el extranjero a sus familiares. Ya gracias a la apertura económica después de la pandemia, o después no, gracias a la apertura, pues estamos ya en el 0,3 más o menos. ¿Qué nos espera con los socios comerciales en el mundo? Miren que acá el único país que no cayó a menos de cero fue China. De resto, todos los países, incluido Estados Unidos, cayó al -8 y América Latina menos el 9,4 en promedio. Se espera que los demás países, incluso aquí en América Latina, los socios comerciales crezcan el 3,7 en promedio, lógico, dentro de este periodo de incertidumbre.
Exactamente, con los socios comerciales de Estados Unidos nosotros estamos acá, en el sexto lugar. Como se dan cuenta, caímos en -6.3 y esperamos crecer más o menos el 4.6 para el año 2021 de acuerdo con la banca central. En cuanto a la proyección del crecimiento anual del Producto Interno Bruto en porcentaje, resulta que nosotros esperamos que Colombia caiga más o menos el -5%, ¿cierto? Aquí lo tenemos, -5.5. Y que haya un crecimiento para el año entrante entre el 3 y el 8% en el PIB. Esta flecha nos muestra que realmente caímos en promedio en -8.5%, ¿cierto? Hablemos de la tasa de desempleo. Aquí les traigo el, eh, el trimestre nacional, ¿cierto? Y el trimestre por áreas metropolitanas, las 13 áreas metropolitanas. Hablamos de áreas metropolitanas como Bucaramanga. Bucaramanga tiene a Girón, Piedecuesta, Florida Blanca, donde ya se forma una zona metropolitana, un área metropolitana. En Bogotá tiene Chía, Cajicá, Soacha, etcétera. Entonces, trimestralmente, resulta que nosotros venimos cayendo el 19.2% y en las áreas metropolitanas el 23%. Y en total a nivel nacional mensualmente, ¿cierto? Caemos el 20.4% con áreas metropolitanas y a nivel nacional el 17.1%. Así las cosas, la pregunta es, oiga, históricamente ya sabemos que nuestra tasa de desempleo es alta en la región, pero ¿por qué si usted nos acaba de mostrar que no cae mucho el PIB, salvo pues ahora esta pandemia? La respuesta es que esto nos confirma problemas en el mercado laboral, dado que hay enormes rigideces en el mercado laboral. El porcentaje de ocupados. Al 2016 nosotros teníamos 22 millones de personas trabajando. Pues acá, mire, en mayo del 2020 cayó tremendamente y ahorita que subió un poquito por ciento, pero alcanzamos a caer el 25% casi acá, ¿cierto? Esperamos para el año entrante estar creciendo al 14.5, es decir, que hay una tasa de desempleo ya no del 19, sino del 14, que no alcanzamos el dígito. Y con las áreas metropolitanas se tenía para el 2016 10.500.000 habitantes trabajando y cayó bastante, cayó el 25% como se ve acá y estamos bregando a que también para el año entrante caiga el 14.5. Y la alta tasa de informalidad, miren acá en Colombia, América Latina, aquí está Colombia con alta tasa de informalidad junto a México y Perú. Son los países que tienen alta tasa de informalidad. Solamente se compara con los países asiáticos, ¿cierto? India, Tailandia, ¿cierto? Mírenlos acá. Y pues resulta que la pregunta es, ¿esto va a ayudar el año entrante en el 2021 para la recuperación, que crezca la informalidad? Entonces, la respuesta es que esto no es tan claro porque resulta que el sector informal no es un sector regulado. Y al no ser un sector regulado, entonces no le va a ayudar al sector formal y va a retrasar el crecimiento del sector formal. Entonces, la ayuda no es tan clara acá. Con respecto a la inflación, la banca central, y de acuerdo con el señor gerente del Banco de la República, aquí se va a caer, y téngalo por seguro, que el año 2020 termina en 1.5 más o menos de tasa de inflación para que lo tengan seguro. Y la banca central espera para el año entrante que la tasa de inflación esté entre el 2 y el 3, es más o menos un 2.5% que espera que crezca. El equipo técnico del Banco de la República lo dice. Para el año 2020 entonces les tengo ahí 1.5 y para el 2021 más o menos 2.5. Hablemos de la tasa de interés. ¿Sí? Acuérdense que más o menos hace 15 días la bajaron a 1.75, ¿cierto? Y Colombia espera que la tasa de interés de política de intervención esté el año entrante entre el 1.9 y el 2.3 más o menos para el año 2021. Se espera que esté. Entonces, la pregunta ahí, ¿y por qué no dejan que la tasa de interés sea cero?
No, lo que interesa es que sea positiva, como les pongo aquí, que el resultado del crecimiento sea bueno, es decir, que a mayor tasa, pues mayor crecimiento económico, las empresas, si hay más dinero, crean puestos de trabajo, habrá más dinero para consumir y si todos consumimos, los precios suben y sería una tasa de inflación, aunque subiendo, que sea baja. Entonces debe ser positiva, pero debe bajar para no reducir el poder adquisitivo del dinero. ¿Y por qué no la dejan en cero? ¿Cuál es el problema? No se deja en cero por una sencilla razón. El dinero no pierde valor en el tiempo. Lo que se compra hoy se comprará dentro de un año. Es decir, no hay poder adquisitivo. Los bancos no remuneran el ahorro a una tasa, sino que cero o cercana a cero. Ahí, como dice, 0,10, etcétera. Y tienen mucha liquidez desde la banca central que les está dando dinero. Y por eso, pues no pagan mucho por los ahorros. Por ende, no hay préstamos, ¿cierto? Porque el dinero está barato. Entonces, no hay quien ahorre. ¿Y por qué cero? En estos momentos hay países que cero aquí como Perú, 0,2, 0,4, incluso Estados Unidos. La gente no está consumiendo porque está encerrada por la pandemia y no hay demanda o fuerza para que los precios suban. Colombia no va a llegar a eso, de acuerdo con la banca central. Y la tasa representativa del mercado, pues mire el golpe que hubo acá, estuvo más arriba de 4.500 más o menos por allá en abril, pues ya se ha logrado estabilizar y está arriba de 3.500 un poco y eso es bueno para Colombia, ¿cierto? Y, y Colombia obtuvo hace poco un crédito flexible, ¿cierto? Un crédito flexible por parte del Fondo Monetario Internacional, es decir, dejó que de 384% subiera al 600%. Esto significa que a Colombia le dieron en dólares 17.348 millones de dólares, de los cuales 5.000 se fueron para el gobierno, van a ir para el gobierno. Sus 5.000 millones de dólares, ¿qué va a hacer el gobierno? Eso sí hay que preguntárselo a ellos, dice el señor gerente del Banco de la República. ¿Cómo lo empleará? Es cuestión del gobierno. Lo que sí él desea aclarar y la banca central es que las reservas internacionales se van a ver abultadas gracias a que los 12.348 millones restantes son para engrosar las reservas internacionales. La pregunta es, ¿y por qué le presta el Fondo Monetario Internacional? Porque está experimentando con Colombia, es tan buena paga, maneja tanto también su macroeconomía que es un reconocimiento y no le ha prestado a nadie más. Bueno, y viene una cosa importante aquí. Oiga, ¿cómo le parece que sale una noticia? Las ventas de oro. Colombia vendió 2/3 de oro de sus reservas. Y salió, la nación vendió 1,8 billones, 475 millones de dólares de sus lingotes durante junio, informó el Banco de la República en su sitio web. Y dice, es la noticia del periódico, esa venta es equivalente al 67% de sus tenencias a finales de mayo. Entonces esto lo traigo porque es importante aclararlo. Mire el precio de oro, el Banco de la República compró barato aquí. Fuera de eso dice el periódico, quién sabe qué tipo de negociados, le pongo esa palabra ahí en negrilla, tiene el Banco de la República. Entonces, lo que no dice el periódico es que aquí compró barato y el Banco de la República vendió aquí caro, ¿cierto? Es una buena estrategia. Ventas de oro. ¿Por qué el Banco de la República vende oro? El Banco de la República vende el oro porque administra las reservas internacionales de la nación con base en los criterios de liquidez, seguridad y retorno. ¿Esto qué significa? Esto significa que el Banco de la República no es Warren Buffett, no es un trader, no es un especulador. Entonces, ni siquiera la banca central en el mundo compra acciones, no puede especular porque debe tratar de mantener una relación relativamente estable entre las tasas de interés internacionales y la de riesgo, ¿cierto? Entonces, como bajaron tanto las tasas, había que bajar el denominador al riesgo. Acuérdense que siempre van de la mano rentabilidad y riesgo. A mayor rentabilidad, mayor riesgo. Entonces había que bajar el denominador y por eso se vende oro, ¿cierto? ¿Y por qué lo venden? Porque es volátil, dice el señor gerente del Banco de la República. Y eso le trajo grandes utilidades a Colombia, ¿cierto?
Bueno, ¿y por qué vende oro? La política de administración de las reservas se basa en reglas y ajustes periódicos del portafolio. Esto es importante, debe ajustar periódicamente el Banco de la República el portafolio. Entonces, el banco no debe asumir posiciones especulativas en torno a los precios de los particulares. Lo que no aclaró es que generalmente los bancos centrales no tienen oro y entonces pasó de 1,5 la tenencia de oro, lo mínimo que tiene el banco, a 0,4, pues sí, se movió el 67%, las tres cuartas partes de oro, pero es lo mínimo, eso no lo aclaró el periódico. Y les recuerdo, la mayoría de bancos centrales no tienen oro en el mundo, ¿cierto? Y que quién sabe qué tipo de negociados hizo la banca central, no, eso hay que aclararlo. Resulta que el Banco de la República no podía hacer negocios sino con mínimo entidades que tengan mínimo una calificación crediticia mínima de A, ¿cierto? Ahora mantenemos el balance del Banco de la República, el activo total, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿qué hace la gente? Oiga, el Banco de la República le está dando liquidez a manos llenas al gobierno. Entonces sale el gerente del Banco de la República y dice, no, 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 disculpen, las cosas no son así. No se ayuda al gobierno. Lo que salió este año el Banco de la República fue evitar pánicos colectivos, ¿cierto? Para que no se descuelgue tanto la deuda privada o el precio de la deuda pública, ¿cierto? Pero la gente dice, sí, pero tanta liquidez, pero ¿por qué tanta liquidez? Ah, porque hay que mantener la tasa de inflación baja para que el poder del dinero nuestro no pierda poder adquisitivo, pero que tampoco haya inflación. Entonces, si usted quiere tener la tasa de interés a un día, como lo quiere la Junta Directiva del Banco de la República, porque si usted ahorra y durante 6 meses le pegan la misma tasa, no. Hay una cosa que se llama incertidumbre. Entonces, si la Junta Directiva quiere tenerla al 1,75, eso no se hace por decreto, ¿cierto? Son un grupo de técnicos del Banco de la República que inyectan o sacan liquidez del mercado para que surta efecto ese 1,75%. Como la demanda por dinero aumentó mucho por esa incertidumbre que hubo en estos meses, pues le tocaba salir a la banca central a inyectar mucho dinero para volver a bajar el nivel deseado de la tasa de interés. Y en eso estamos acá. Mire, se intervino en las reservas de oro, perdón, los activos del Banco de la República, el 15%, esta flecha lo dice, son los activos del Banco de la República y tienen que ver mucho con la base monetaria, el M1, etcétera. Entonces está creciendo el 15%, ¿cierto? La intervención. En épocas de alta inflación, los activos del Banco de la República tendrían que generar liquidez entre el 40 o 50%. Estos son excelentes noticias. Bueno, ¿y de dónde saca la plata? Por favor. Dice el señor gerente del Banco de la República que al gobierno y al Senado les dio en el 2019 7,1 billones de dólares y en el 2020 les va a entregar 7,3 billones de dólares de utilidad. Y él dice que es como si fueran dos reservas, dos reformas tributarias, ¿cierto? Así las cosas, ¿cómo o qué explica las enormes utilidades de la banca central entre el 2019 y 2020? ¿Cierto? Primero, las variables internacionales. Segundo, el componente nacional. Miremos las variables internacionales. Así estaba en la causación de intereses en el exterior. Mírenlo acá, ¿cierto? ¿Y qué sucede? Cuando las tasas de interés son altas en Estados Unidos hay que comprar, ¿cierto? Y hay que ganar dinero. Si bajan las tasas de interés, ¿cierto? Si caen mucho, pues lo que aumenta de valor, de acuerdo con el señor del Banco de la República, es que los papeles, los títulos se valorizan y eso le da utilidad a nuestras reservas internacionales y por eso acá hay bastante dinero, ¿cierto? ¿Y qué sería lo malo? Ah, que para el año 2021 no se puede esperar lo mismo porque mire lo que pasó en el 2020. Las tasas de interés de Estados Unidos están en cero. Va a ser una mala noticia para el 2021. ¿Cierto? El 2020, como sea aquí, no es lo mismo, ya que Estados Unidos bajó las tasas a cero. Conclusiones. La banca central ha hecho su trabajo pese a la incertidumbre. Preguntas que hacia el futuro. Hay una nueva ola de virus. Si se presentara, ¿cómo combatirla sin perder el derecho a la vida y el derecho a la economía, ¿cierto? A que la gente busque su dinero. ¿Crecerá el país a tasas similares a lo que está sucediendo en la pandemia? Eso es una pregunta que hay que responder. Los mercados laborales no van a ser el mismo. De acuerdo con el señor gerente del Banco de la República, esto va a crecer el teletrabajo bastante, ¿cierto? Quienes salieron favorecidos como sectores
en esta pandemia fueron los bancos y el sector financiero, ¿cierto? Y ahora él dice, oiga, y la otra pregunta que hay que responder es cómo apoyar una reestructuración sectorial en un marco tan diferente. Entonces él dice, sí va a ser diferente, todo es diferente, por eso se llama la nueva normalidad. Y él dice que lo que hay que apoyar es a las TICs, a todas estas empresas que traen el Big Data, la ciencia de datos, todo esto que trae Google, Yahoo, Netflix, todos estos sectores que están dando este brinco es el que hay que apoyar. Muchas gracias por su amable atención. Hasta una próxima ponencia. Muchas gracias, profesor Luis Fernando, por su intervención. Lo dejo ahora en compañía de nuestros asistentes, quienes le realizarán algunas consultas a través de nuestro chat. Quedamos atentos a sus valiosas respuestas y aportes.